En la tranquila región del noroeste del Pacífico de Estados Unidos, durante la década de los 70, una sombra comenzó a extenderse, una sombra con una sonrisa encantadora y una mirada vacía. Nadie podía imaginar que Ted Bundy, un estudiante de derecho carismático y atractivo, se convertiría en uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Su reinado de terror comenzó de forma sutil, casi imperceptible, en las vibrantes comunidades universitarias de Washington y Oregón. Las primeras víctimas de Bundy eran jóvenes universitarias, brillantes y llenas de vida. Mujeres como Linda Anili, una estudiante de psicología de la Universidad de Washington, desaparecieron sin dejar rastro de sus propias habitaciones. Bundy era un maestro del engaño. A menudo fingía tener una lesión, usando un cabestrillo falso o muletas para ganarse la simpatía de sus víctimas. Les pedía ayuda para llevar libros a su coche, un Volkswagen Escarabajo de color. Claro que se volvería tristemente célebre. Su apariencia inofensiva y su elocuencia desarmaban a cualquiera. ¿Quién sospecharía de un joven apuesto y educado que simplemente necesitaba una mano? Imaginemos la escena una tarde cualquiera en el campus. Una joven camina hacia su coche después de una larga jornada de clases. De repente, un hombre se le acerca, con un brazo en un cabestrillo, luchando por sostener una pila de libros que amenaza con caerse. Le sonríe, una sonrisa que inspira confianza. Disculpa, ¿podrías ayudarme a llevar esto a mi coche? Está justo ahí. La joven, movida por la compasión, accede sin dudarlo. Mientras se inclina para abrir la puerta del pasajero, él la golpea y la introduce a la fuerza en el vehículo. Todo ocurre en segundos, en un abrir y cerrar de ojos, en un lugar donde debería sentirse segura. La normalidad se quiebra y da paso a una pesadilla de la que no habrá despertar. Al principio, las desapariciones eran tratadas como casos aislados, jóvenes que se fugaban, que decidían empezar una nueva vida en otro lugar. La comunidad estaba preocupada, pero no alarmada. Sin embargo, a medida que los meses pasaban, el número de mujeres desaparecidas aumentaba de manera inquietante. Georgan Hawkins, Brenda, Carol Ball, Don, Nagel Manson. La lista crecía y un patrón escalofriante comenzaba a emerger. Todas eran jóvenes, atractivas, con el pelo largo y oscuro, peinado con raya en medio. Todas desaparecieron en circunstancias misteriosas, dejando atrás sus pertenencias y vidas enteras. La policía de diferentes condados empezó a notar las similitudes, pero la falta de comunicación entre jurisdicciones dificultaba la investigación. Los padres y amigos de las víctimas empapelaban las calles con sus rostros, suplicando cualquier información. La ansiedad se apoderó de los campus universitarios. Las mujeres comenzaron a caminar en grupos, a evitar salir de noche. El miedo era palpable, una niebla densa que se cernía sobre la vida cotidiana. Nadie sabía quién era el responsable, ni por qué lo hacía. Mientras tanto, Bundy se deleitaba con el caos que había creado. Se sentía invencible, más inteligente que todos. Disfrutaba leyendo las noticias sobre sus propios crímenes, observando desde la distancia el pánico que sembraba. Incluso llegó a trabajar como voluntario en un centro de atención telefónica para crisis, un lugar donde, irónicamente, aconsejaba a personas angustiadas. En una ocasión, una compañera de trabajo notó que Bundy se parecía mucho a un retrato hablado del sospechoso que circulaba en los medios. Cuando se lo comentó, él simplemente se rió, desestimándolo como una simple coincidencia. Su habilidad para proyectar una imagen de normalidad era su mayor arma. Bundy perfeccionó su técnica de evasión. Cambiaba su apariencia, se dejaba crecer el bigote o se afeitaba, alteraba su peinado, modificaba su Volkswagen, quitando el asiento del pasajero para que sus víctimas no pudieran escapar. Era metódico, calculador y terroríficamente
organizado. Seguía con su vida, asistía a la Facultad de Derecho en Utah y mantenía una relación con su novia, quien no sospechaba absolutamente nada. Para el mundo exterior, Ted Bundy era el yerno perfecto, el ciudadano, modelo, pero bajo esa fachada se escondía un monstruo insaciable. La policía de Washington, frustrada por la falta de pistas concretas, comenzó a sospechar que estaban lidiando con un asesino en serie, un depredador que se movía con una libertad aterradora. El detective Robert Keppel, uno de los principales investigadores del caso, empezó a conectar los puntos. Se dio cuenta de que las desapariciones seguían un patrón geográfico y temporal. El asesino parecía atacar aproximadamente una vez al mes. Siempre cerca de zonas universitarias se emitieron alertas y se advirtió a la población, pero el cazador era esquivo como un fantasma. El punto de inflexión llegó cuando varias mujeres que habían logrado escapar de un intento de secuestro proporcionaron descripciones de un hombre llamado Ted que conducía un Volkswagen Escarabajo de color claro y fingía estar herido. Estos testimonios fueron cruciales. La novia de Bundy, Elizabeth Klopford, ya había llamado a la policía en varias ocasiones, expresando sus sospechas sobre él. Al principio, sus llamadas no fueron tomadas muy en serio, pero a medida que las pruebas circunstanciales se acumulaban, el nombre de Ted Bundy empezó a sonar con más fuerza en los despachos de la policía. Los detectives empezaron a trazar un mapa de las desapariciones y notaron algo que les heló la sangre. El patrón no se limitaba solo al estado de Washington. Habían ocurrido desapariciones con características similares en Oregón, Utah y Colorado. Se dieron cuenta de que no estaban buscando a un criminal local, sino a un asesino que cruzaba fronteras estatales. Un nómada de la muerte que dejaba un rastro de desolación a su paso. La red comenzaba a cerrarse lentamente, pero Bundy siempre parecía estar un paso por delante, como si disfrutara del juego del gato y el ratón. La pregunta ya no era si volvería a atacar, sino cuándo y dónde. La policía de varios estados, sin saberlo aún, estaba a punto de enfrentarse a uno de los casos más complejos y aterradores de la historia criminal estadounidense. El nombre de Ted Bundy estaba a punto de grabarse a fuego en la conciencia colectiva, y la cacería apenas había comenzado.